Bienvenidos al mundo matemático online. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a trabajar propiedades del logaritmo. Miremos la primera. El logaritmo de base A, donde A debe ser distinto de 1, m por n va a ser igual al logaritmo de base A de m más el logaritmo de base A de n. Veamos un ejemplo. Logaritmo de base 5 de 4 por y. Cuando yo aplico la primera propiedad, me va a quedar logaritmo de base 5 de 4 más logaritmo, ¿verdad?, de base 5, pero en este caso de la letra y. Hasta aquí llegaría este primer ejercicio porque estamos aplicando la propiedad número 1. Observemos ahora la propiedad número 2. Logaritmo de base A de m entre n. Esto va a ser igual al logaritmo de base A de m menos el logaritmo de base A de n. Un ejemplo muy sencillo, tenemos que el logaritmo de base 8 de x sobre 7 me va a quedar logaritmo de base 8 de x menos logaritmo de base 8, en este caso de 7. Veamos ahora otra propiedad. Nuestra siguiente propiedad, la número 3, logaritmo de base A de b elevado a la c. Eso va a ser igual a c por el logaritmo de base A de b. Veamos el ejemplo. Logaritmo de base 3 de 8, yo lo puedo escribir como logaritmo de base 3 de 2 elevado a la 3. Su exponente, aplicando la propiedad, va a quedar adelante y me va a quedar 3, que multiplica al logaritmo de base 3, en este caso de 2. La cuarta propiedad me dice que el logaritmo de base b de b va a ser 1. En este caso, cuando la base y la pregunta es igual, automáticamente su respuesta es el número 1. Veamos la siguiente propiedad. En la propiedad número 5 tenemos b elevado al logaritmo de base b de a es igual a a. En este caso, 8 que eleva al logaritmo de base 8 de 5 automáticamente es 5, bastante sencilla. Logaritmo de base a de b, yo le voy a aplicar un cambio de base, es decir, yo lo puedo reescribir como logaritmo de base 10 de b sobre el logaritmo de base 10 de a. O en su defecto, logaritmo de base b directo sobre el logaritmo de base a. El logaritmo de base 10 es el único que usted lo puede escribir de esta forma y de esta forma, sin base. Logaritmo de base 6 de 2, yo lo puedo escribir como logaritmo de base 2, sabemos que es base 10, sobre el logaritmo de base 6. A partir de acá podemos utilizar la calculadora para encontrar su valor exacto. Continuemos con nuestras propiedades. La propiedad número 7 me dice que el logaritmo de base b de x va a ser igual al logaritmo de base b de y. Si, solo si, x igual a y. Cuando vemos un ejemplo, me queda logaritmo de base 2 de 7x igual al logaritmo de base 2 de 14. Como tienen bases iguales, entonces me queda, igualamos 7x igual a 14, y en este caso x igual a 2. La propiedad número 8 me dice que el logaritmo de base b de b elevado a la x es igual a x. En este caso vamos a descomponer el 27 y me queda logaritmo de base 3 de 3 elevado a la 3. Aplicando propiedad, me queda que mi respuesta es automáticamente 3. Y la número 9, el logaritmo de base e de x va a ser igual al logaritmo natural de x. Cuando a ustedes le aparezca la palabra L o G con E, significa que están trabajando el logaritmo natural. Y esto lo puedo escribir como logaritmo natural o logaritmo neperiano de 8. A partir de aquí podemos utilizar la calculadora para encontrar su valor exacto. Bien, espero que te haya gustado mi clase sobre propiedades del logaritmo. Recuerda regalarme un like y si quieres aprender más, ven, suscríbete a mi canal. Nos vemos en una próxima clase. Bye.
Bien, espero que te haya gustado mi clase sobre propiedades del logaritmo. Recuerda regalarme un like y si quieres aprender más, ven, suscríbete a mi canal. Nos vemos en una próxima clase. Bye.